Hola, ¿cómo les va? El siguiente trabajo que le hemos preparado es el general Invierno, el gran aliado de Putin en este enfrentamiento que tiene con la OTAN y Estados Unidos. Históricamente, Rusia siempre fue invadida por Occidente. Tenemos a los suecos, tenemos a Napoleón, que intentó invadirla y llegó hasta Moscú. Y el zar no se rindió. Ordenó quemar Moscú, pero vino el general Invierno con temperaturas de 50 grados bajo cero y las tropas de Napoleón tuvieron que retirarse diezmadas. En 1941, la Wehrmacht, Hitler, invade la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941. En los primeros momentos, en los primeros días, una guerra relámpago que se estimaba no más de 2 meses, se atasca y tiene su baño de derrota en Stalingrado, sitiado el ejército alemán y diezmado por el frío. La derrota de Stalingrado es el comienzo de la derrota del ejército nazi. Y le hemos preparado este trabajo y para concluir vamos a reproducir un reportaje que le hace el gran youtuber dominicano José Peguero al general dominicano Percival, donde habla de la estrategia que va a tener Putin en los próximos tiempos para enfrentar a Ucrania y a la OTAN. Espero que sea un material de utilidad para todos ustedes. El mejor aliado de los rusos no es una persona, no es realmente un militar con rango general, sino el cruel y despiadado invierno del país, el cual los ayudó en numerosas ocasiones a detener y derrotar a los enemigos acostumbrados a una estación fría más suave. En algunas ocasiones, el general Invierno pasó de ser aliado a enemigo, pero no golpea tan fuerte como golpea a los que se enfrentan a los soviéticos sin soportar la gran helada. La estación climática fue bautizada así en 1812, en una caricatura satírica británica dedicada a la catastrófica campaña de Napoleón en Rusia. Los británicos escribieron el general Invierno afeitando al pequeño Bonnie, apodo que los británicos hicieron de Napoleón, y de allí nació el nombre de lo que se convirtió en un ícono para los rusos. Las temperaturas oscilan entre los 50 y 65 grados bajo cero. El general Invierno, o soviético, también llamado general Invierno, es la forma en que se define dicha estación en Rusia. Dura aproximadamente 5 meses, de noviembre al final de marzo, y es conocido por sus bajas temperaturas y las dificultades causadas por el transporte. El imperio sueco del siglo XVII podría seguir siendo una de las grandes potencias europeas si no hubiera sido por su decisión de tratar de conquistar a Rusia. A principios del siglo XVII, el rey sueco Gustavo Adolfo, considerado como un genial comandante militar, modificó su ejército convirtiéndolo en una entidad permanente y profesional. Mientras los ejércitos europeos de la época estaban formados por campesinos poco entrenados y malnutridos, así como de unidades por mercenarios sin disciplina alguna, las bien entrenadas tropas permanentes de Gustavo Adolfo podían realizar maniobras eficientes. Además, estaban dotadas de armas de fuego y contaban con artillería ligera, adaptada por el apoyo de las ofensivas de la infantería. Al salir victoriosos de la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, en la que estaban a punto de conquistar hasta Praga y Viena, Suecia se convirtió en una de las potencias muy importantes, con territorios que formaban parte de las contemporáneas Alemania, Polonia y el Báltico, incluidas las tierras del actual noroeste de Rusia. En 1697, Carlos XII, de 15 años, heredó el imperio sueco. La juventud del monarca llevó a las naciones vecinas a tratar de reconquistar las tierras perdidas e impedir el auge del potente rival. Así se formó la Alianza del Norte, integrada por el Reino de Dinamarca y Noruega,
Sajonia, Polonia y Rusia. En 1700 se desató un conflicto que duraría 21 años y entraría en la historia como la Gran Guerra del Norte. En 1708, el joven rey Carlos XII decidió invadir Rusia para acabar con el rival e imponerse como la única gran potencia de Europa. El resultado fue desastroso. La combinación del talento bélico de Pedro el Grande, los recientes avances militares, la táctica de tierra quemada y el omnipresente frío del invierno ruso resultó capaz de contrapesar la disciplina y el genio táctico de los suecos. Tras algunas victorias iniciales, el ejército sueco empezó a sufrir derrotada tras derrota. Carlos XII abandonó la idea de conquistar a Moscú y se retiró a las tierras de la actual Ucrania para pasar el invierno. Allí, bajo constantes ataques de las tropas rusas y sin un abastecimiento adecuado, su ejército contaba sus días. La catastrófica derrota en la batalla de Poltava allanó el camino hacia el fin del poderío militar y político sueco. Una docena de años, de 1709 a 1721, tardó en materializarse la puesta del sol del Imperio sueco y el fin de una época que los propios escandinavos hasta ahora llaman el período del gran poder. La invasión napoleónica a Rusia, liderada por Napoleón en 1812, fue un punto de inflexión en el transcurso de las guerras napoleónicas. La campaña redujo a las fuerzas de invasión francesas y aliadas al menos del 20% de su capacidad inicial. En la época de la invasión, Napoleón estaba en el apogeo de su poder, con virtualmente toda Europa continental bajo su directo control, ocupada por su ejército victorioso al derrotar a casi todas las potencias del continente y bajo tratados favorables para Francia. Ningún poder europeo osaba moverse contra él. En junio de 1812, la Gran Armée de Napoleón, formada por 691.500 hombres, el mayor ejército jamás formado en la historia europea hasta ese momento, cruzó el río Niemen y enfiló el camino de Moscú. En ese momento, la Gran Armée se componía de una fuerza de asalto de 250.000 soldados bajo el mando personal del emperador y otras dos líneas del frente bajo el mando de Eugène de Beaumarchais con 80.000 hombres y Jérôme Bonaparte con 70.000. Además, constaba de dos cuerpos de ejército separados al mando del mariscal Jacques de Macdonald con 32.500 hombres y Carl Philippe de Schwarzbach con 34.000 soldados austríacos. Por último, la Gran Armée constaba de una reserva de 225.000 soldados. El 7 de septiembre de 1812, el ejército de Napoleón derrotó a las tropas rusas dirigidas por Kutuzov en la sangrienta batalla de Borodino, que se cobró un saldo de 75.000 bajas entre imperiales y rusos. La victoria abrió a los franceses el camino hacia Moscú. La invasión comenzó el 23 de junio de 1812. Napoleón había enviado una oferta final de paz a San Petersburgo poco antes del inicio de las operaciones, de la que nunca recibió contestación. Al llegar a la capital rusa, Napoleón entró finalmente en una ciudad fantasma, desalojada de habitantes y vaciada de suministros. Conforme a las reglas clásicas de las guerras relativas a la captura de la capital enemiga, aunque en aquel momento San Petersburgo era la capital real de Rusia, Napoleón esperaba que el mismo zar Alejandro I le ofreciera la capitulación en la colina Prolhona, pero muy lejos de esto, los comandantes rusos no se rindieron. En lugar de ello, prendieron fuego a Moscú y vaciaron la ciudad entre el 2 y el 6 de septiembre. La Gran Armée fue devastada por los elementos antes de llegar a Krasnoy. A pesar del éxito de Napoleón en el ahorro de parte de su ejército, en general el encuentro de Krasnoy fue desastroso para los franceses. Durante los 4 días de combate, los comandantes subordinados de Napoleón sufrieron graves derrotas en las acciones individuales y un gran número de rezagados franceses fueron capturados por los rusos. La Gran Armée se vio obligada también a abandonar gran parte de su artillería restante y de suministros. El 14 de septiembre, las tropas napoleónicas entran en Moscú. En la misma noche de la ocupación francesa, se declaran los primeros fuegos del pavoroso incendio que los siguientes 4 días arrasó la antigua capital de Rusia. El zar no estaba dispuesto a transigir y, siguiendo la estrategia de sus generales, decidió privar a Napoleón de la victoria que podía suponer la toma de Moscú.
Napoleón quedó en una situación precaria. Lejos de sus bases logísticas, con sus líneas de comunicación vulnerables y el invierno en ciernes, el emperador, alojado en el Kremlin y otras residencias, pasó 5 semanas esperando un gesto de Alejandro que nunca llegó. El riguroso invierno y las enormes distancias terminarían de transformar la aventura rusa de Napoleón en un completo desastre. Ya entrado el siglo XX, el 22 de junio de 1941, Alemania desata la Operación Barbarroja, también conocida como la invasión alemana a la Unión Soviética, que fue el nombre en clave para la tentativa de invasión por parte de la Alemania nazi y de algunos de sus aliados, que comenzó el domingo 22 de junio de 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. Durante meses, el dictador nacionalsocialista Adolf Hitler y sus generales habían estado trabajando para llegar a este momento. El domingo 22 de junio de 1941, a las 3:15 de la madrugada, la Wehrmacht atacó la Unión Soviética, sin declaración de guerra, sin tener en cuenta el Tratado de No Agresión, el llamado Pacto Hitler-Stalin. Más de 3,5 millones de soldados alemanes y aliados, apoyados por la artillería, la aviación y los carros de combate, atacaron de forma rápida, masiva y despiadada a la Unión Soviética. Hitler veía a la guerra como una lucha por la supervivencia de las ideologías y razas del mundo, y la campaña contra la Unión Soviética como una cruzada contra el judaísmo mundial y el comunismo. Cabe destacar que el nombre en clave, Operación Barbarroja, bajo la cual se desarrolló el ataque masivo, era una alusión al emperador Federico, 1122-1190 después de Cristo, llamado Barbarroja, que había llevado al imperio romano germánico a una cruzada. Los conquistadores alemanes confiaron inicialmente en la victoria. La Wehrmacht ocupó Ucrania, Bielorrusia y los estados bálticos. Se creía que pronto iban a tomar Moscú. Sin embargo, no consiguieron destruir el núcleo del Ejército Rojo, por lo que no pudiera ofrecer alguna resistencia. Se desató una batalla sangrienta que duró varios años. La Wehrmacht no estaba suficientemente preparada para los inviernos tan fríos, con temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. Por el norte, las tropas llegaron hasta Leningrado, la actual San Petersburgo. Por el centro, hasta las puertas de Moscú. Sin embargo, ninguna de las dos ciudades cayó. A la heroica resistencia de la población rusa se le unió su tradicional aliado, el general invierno. El invierno ruso de 1941 a 1942 fue uno de los más duros del siglo XX y las tropas alemanas no habían sido bien equipadas para sobreponerse a él. Pese a todo, el avance alemán fue más profundo en el sur y Ucrania fue rápidamente conquistada. En la primavera de 1942, un debilitado ejército alemán siguió sus operaciones centradas en alcanzar el Cáucaso y acceder a sus yacimientos de petróleo que tan desesperadamente necesitaba su ejército. Las tropas alemanas llegaron a Stalingrado en agosto. Tras durísimos combates, las tropas de von Paulus vieron cómo un ejército soviético, dirigido por Zhukov, iniciaba una maniobra de cerco. Hitler se negó a permitir la retirada de von Paulus de forma que éste se le solicitaba insistentemente. En diciembre de 1942, el sexto ejército alemán quedó cercado. La batalla de Stalingrado supuso un cambio decisivo en la guerra. A partir de esta primera derrota alemana, las tropas soviéticas inician un contraataque que poco a poco las llevaría hacia el corazón de Alemania. Actualmente, el general dominicano Rafael Percival Peña detalla en qué consiste la nueva jugada del presidente ruso Vladimir Putin en la guerra iniciada contra Ucrania, anexionando parte de sus terrenos y territorios y amenazando con utilizar armas nucleares a medida que se extienda el conflicto. Entrevistado por el periodista y youtuber dominicano José Peguero, el general declaró el pasado 6 de octubre de 2022. Recortes internacionales en los que, por ejemplo, como nunca en Gran Bretaña, las personas se están preparando comprando carbón porque temen que el invierno sea más fuerte y donde sabemos es más crudo, y donde también en Francia
Ya se está diciendo que a las 11 de la noche debe apagarse la Torre Eiffel, el símbolo del turismo mundial, porque tienen un problema de electricidad y donde se debe administrar mejor los recursos y donde uno de nuestros... Dame hacer una contación. Francia tiene plantas nucleares para electricidad. Sí. Y tienen problemas de electricidad. Oye por dónde Aún va con esto. plantas nucleares. Sí. Y donde se le La está... ciudad de la luz, le dicen. Claro, y donde se le está recomendando, que eso me lo puso uno de las personas, uno de los seguidores, me dijo, José, nos están diciendo que debemos mantener la temperatura de la calefacción a determinado grado, cosa que nunca se había hecho aquí, me dijo él. Yo te voy a dar otros datos que tú no los tienes. No hay capacidad en Europa entero. Los 400 millones y pico que tiene Europa entero. No hay capacidad hoy en día. O sea, pueblo dominicano. No hay leña. Madera. No va a haber madera. O sea, no carbón, no. Madera. Como en el año 1800, Sí. 1000 o 1600, 1700. No hay madera. Que pueda utilizarse para calentar esos hogares. ¿Y qué está haciendo Putin? Muy avesado con Petroy, que es el asesor de él. Ese individuo ha dicho que para mantener la guerra como la quieren mantener ellos, ¿cómo tú vas a mantener las tropas, ¿no?, que están en el campo abierto? No, a los hogares de Italia, Francia, Alemania, Portugal, Bretaña, Luxemburgo, oye, los Países Bajos. ¿Cómo tú vas a mantener los niños sin darle calefacción y cómo van a cocinar? Putin sabe eso. Putin lo tiene agarrado ellos. Oye, ¿cuánto paga Europa completa, todos los países europeos, a Rusia? ¿Cuánto le paga por el gas? ¿Tú sabes cuánto? 1.000 millones de euros diario. Y Putin, mira, está bien. Ese repliegue que está haciendo para después entrar, yo digo, en una ofensiva sin detenerse hasta lo más exquisito. Por ahí varios países ya que no capitularon, sino que no quieren entrar en eso. Son de la ONU, ¿eh? De la OTAN. Serbia, perdón, sí, de la OTAN. Serbia y Hungría. Ayer. Ya ellos lo están pensando. No lo pensaron, no, ya, que no van a estar en eso. Ahora, yo pregunto al pueblo dominicano y a ti que estamos en esta... Y al mundo, porque yo tengo gente que me ve del mundo entero. yo también tengo gente, oye, yo me he quedado sorprendido. En Mongolia tengo un dominicano allá que me escribe. Oye, y yo qué quiero decir, José, si eso pasa en esa situación, el frío a las tropas, tú sabes lo que pasó en Alemania en Stalingrado. En un momento determinado, cuando el ejército alemán no pudo ser suplido por aire, que Göring le prometió a von Paulo que lo iba a suplir, que no pudo hacerlo. En un invierno crudo y meteorología y los aviones no estaban equipados como ahora, de categoría 3 que podían aterrizar con cero visibilidad. Ahora hay mucha tecnología, pero en ese tiempo no. Oye, ¿cuánto puede resistir el cuerpo humano? El cuerpo humano sin comer comida caliente. Qué bien. 39 días. Después de 39 días, un soldado, un ser humano, es mierda. Se descompone el estómago. Y eso le pasó al ejército alemán. Inclusive los tanques, los Panzer de ellos. Tú tienes que mantenerlo con leña encendido debajo para calentar el motor antes de encender para que puedan emprender. Sí. Entonces, Putin sabe todo eso. Ellos derrotaron, acuérdate, a Napoleón. En un invierno fuerte. Déjelo entrar, no importa. Y el rey se fue y se escondió y no, déjelo entrar. ¿Y entonces qué pasó después?
Oye, después fue la debacle de casi 1 millón de soldados que entró francés. ¿Cuántos regresaron a Francia? ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? 170.000. Wow.